Muy buenos días, esto es Frecuencia Memética, nuestro spin-off Contingencia Evolutiva junto a Daniel Fernández. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están todos? Buen día. Hoy día vamos a estar, buenos días, vamos a estar viendo cómo, bueno, la constituyente cómo viene, qué es lo que viene, cuáles son como algunos aspectos que tienen que ver con la nueva moral, la legitimidad. Vamos a estar conversando sobre eso, en general, sobre lo que ha ido pasando desde la perspectiva evolutiva. Una de las cosas que ha estado sonando tiene mucho que ver con esta nueva categoría moral que aparece, digamos, que aparece como nosotros los que venimos a cambiar, nosotros los independientes en muchos casos, nosotros los que no somos parte de este juego y entramos a cambiar las reglas, a cambiar las formas, a cambiar las lógicas. Y que se ve bastante bombardeado con esta cosa del pelado Bade que termina sin, como, con una promesa, de alguna forma con declaraciones que no son ciertas y deja en jaque de esta forma esa nueva moral en la que aparece como más impoluta. Bueno, este es un fenómeno que hemos visto en realidad varias veces. Ocurrió al principio con el Frente Amplio también, cuando cuestionó a la política tradicional, por decir así, a la derecha por ser derecha, a la izquierda por haber supuestamente pactado o de alguna manera haberse acogido a un sistema de socialdemocracia con base capitalista que ellos deploran. Entonces, estos movimientos, ¿no? Es un clásico también, Ciudadanos en España, en muchas partes, como que estos movimientos que afloran y cuestionan el sistema político, el poder político, como si ellos no fueran políticos. Y finalmente, les guste o no, tienen que tener un sistema de reglas, ¿no es cierto?, que establece las leyes y además que es consustancial hoy día a las sociedades modernas, que es hacer política. Y en ese transcurso, o en ese paso, o en esa transición, bueno, algunos tienen más expertise que otros, ¿eh? Y aquí se ha demostrado que para llegar a ser política se requiere expertise político, que aquí la lista del pueblo claramente no tuvo, por un lado. Y por otro, todas estas cosas que mencionas tú, sumo también el notario muerto y Ancalao, sumo también la disgregación de la lista del pueblo por, según sus propios integrantes o exintegrantes, la pérdida del objetivo. Entonces, mira, la verdad es que nunca, no sé si nunca, pero no necesariamente los liderazgos de los movimientos sociales son los que están después llamados a conducir el país, digamos, o la misma situación que ellos provocan. Se ha dado muchos casos que sí lo hacen, pero en general no sé si con qué grado de éxito, ¿no? Entonces, las superioridades morales duran hasta que se cae la propia moral, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido. Y creo que es un muy mal recurso porque además siempre puedes tener tejado de vidrio. Y hay algo como que cuando aparece esta fuerza, porque es una fuerza que toma de alguna forma la oposición a lo que viene sucediendo, a las formas como viene sucediendo, entonces se para con ese impulso de decir como nosotros no somos esto, que si lo miramos psicológicamente es un proceso de tirar a la sombra, si lo llevamos a ese aspecto, como tirar a la sombra a posibilidades que tengo yo como ser. Entonces yo dejo de ser quien soy para pasar a ser un otro yo. Nosotros dejamos de ser los de la vieja política para pasar a ser los nuevos actores. Pero no se viene con una propuesta de, bueno, ¿cuál es esta nueva política? ¿Cuál es esta nueva forma? Y se termina cayendo, y se termina también como fundando de alguna forma, es que ustedes no saben jugar políticamente, pero los traemos de vuelta también a las mismas prácticas. Entonces, no logra emerger de alguna forma una nueva forma de generar estas instancias de participación, estas instancias de nueva distribución del poder, que no tienen que ver con los acuerdos para sostenerse en el poder, que no tienen que ver con los acuerdos para subterráneos de las transacciones, muchas veces, que es lo que se le critica a la lógica política tradicional. Entonces, llegan en oposición, podemos mirar ese espacio en el cual, claro, podemos condenar ciertas prácticas de la política tradicional, pero no venimos con una propuesta de cómo se hace. Entonces, solamente tenemos la bandera ahí de no somos eso.
A ver, yo quiero reivindicar primero el derecho a criticar sin ofrecer soluciones, porque creo que es parte de... Ahora, eso llega a un nivel, ¿no es cierto? O sea, cuando tú estás en el movimiento social y cuestionas el status quo y dices que el sistema capitalismo tiene forados, que aquí hay ciertos síntomas mórbidos, ¿no es cierto?, de sistemas económicos que están de alguna manera fracasando en su rol social, en parte. Está bien, eso es parte de la crítica, del movimiento social, del rechazo a la situación que existe. En ese momento no hay por qué exigirle a alguien que tenga una solución, porque en el fondo estoy cuestionando lo que hay, conversemos, debatamos, ¿no es cierto?, dialoguemos. Pero ya cuando pasa una etapa de que hay una salida que dice, mira, no sabemos bien cuál es la solución, pero vamos a hacer una constituyente. Y ahí nos vamos a sentar a conversar de posibles soluciones, por decirlo así, o salidas, o esquemas, o sistemas. Y en ese momento en que tú haces eso, claro, pasas una fase propositiva, que además tiene una mecánica, o una dinámica, que es política, necesariamente. Ahora, esto en beneficio, digamos, de la lista del pueblo o de otros sectores independientes, todos los sistemas tienen mucha inercia, el sistema político, el sistema económico. Entonces, es difícil entrarle. Es como que dijéramos tú y yo y un grupo de gente de la radio y otros, bueno, vamos a armar una cooperativa para hacer una, no sé. Te fijas, no es fácil. Hoy día es mejor con los medios, es más fácil con los medios digitales, han surgido startups, pero no es fácil desafiar el status quo de esa manera. Entonces, hay gente que viene de unas lógicas de mucha horizontalidad, de mucha participación, de mucha cooperación, pero que hoy día no tiene espacio de expresión en el sistema político, entonces se ven frustrados. Y lo otro que te quería comentar, que me sorprende, la facilidad con que los chilenos o no sé, los latinoamericanos, a lo mejor todo el mundo, se entusiasman y se decepcionan. Se entusiasman, se decepcionan, se entusiasman, se decepcionan. Pero cada vez en un periodo más corto. Acuérdate, Lavín con el ecosismo, luego Lagos con el crecer con igualdad, luego Bachelet con su tema, ¿no es cierto?, que tuvo con su nuera. 3 meses a 6 meses y la confianza cae drásticamente. Entonces, ¿cuál es el espacio para confiar? ¿De dónde sale esa confianza que algo nuevo, por el hecho de ser nuevo, que aparece, es algo confiable, para después en 3 meses o 6 meses, perdón la vulgaridad, tirarle la cadena? Es un fenómeno psicológicamente bien especial que habría que mirar. Pero si lo miramos dentro de un ciclo de cambio, es esa esperanza media parecida a la fe, de alguna forma, de que va a aparecer algo que va a generar ese cambio, pero por un lado no está el espacio, porque no está el espacio para poder probar que esa nueva forma puede funcionar, porque en 2 o 3 meses, o sea, vemos como la constituyente ha sido bombardeada de alguna forma y recién están definiendo el cómo. O sea, y aquí tiene mucho que ver con el cómo, porque para fundar la confianza necesitáis, no sé, necesitáis confiabilidad, necesitáis creer en las personas en las que estáis confiando, necesitáis una cierta historia de cumplimiento, pero también necesitáis la competencia. Y al no dar espacio para que esa competencia se ponga en acción, es muy difícil generar ese espacio de confianza, porque le estamos pidiendo algo que no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo se puede lograr, y le estamos pidiendo una velocidad de cambio que el sistema, dado la inercia que tú planteas, no tiene, y no va a ser fácil lograr. Entonces, esta fase de convergencia, posterior a esa fase de divergencia, más horizontal, digamos, donde aparecen como las problemáticas, donde se civilizan las problemáticas, termina buscando llegar muy rápido a la convergencia. ¿Y qué es lo que pasa también en el mundo empresarial? Cuando, bueno, tráeme la solución. ¿Cuáles son las 2 cucharadas, digamos, para llegar al resultado? Sí, aquí esto requiere una maduración, requiere reflexión, requiere diálogo. Y un tipo de diálogo, que es un diálogo generativo de soluciones e ideas, no un diálogo de trincheras, ni un diálogo meramente burocrático. El diálogo reflexivo tiene un tiempo, ¿no es cierto? Luego hay que generar ideas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay 2 cosas. Uno, la convención está en el proceso de instalación y de definición de sus propias reglas, autopoyéticamente, como hemos dicho en una columna recientemente en el Mercurio. Por un lado, y por el otro, está empezando recién a levantar los temas sobre los cuales va a reflexionar, ¿no? Y ahí surgió la educación, de repente, ¿no es cierto?, los derechos de los pueblos originarios. Entonces,
como dices tú, es bien prematuro. Y hay mucho interés también de grupos que no quieren que se constituya, simplemente. O sea que los más recalcitrantes del rechazo no están contentos. Incluso yo no sé, dentro de la constituyente, si hay gente que realmente confía en que este es el espacio. Ahora, hay dos hechos positivos. Uno es la votación de ayer, que creo que es importante, ¿no? ¿No es cierto? Que vamos a decir por mayoría, pero lo más probable es que los 2/3 van a persistir. Y el segundo es cuando se cantó el himno nacional, que es una cuestión simbólica muy importante también. O sea, yo diría que son dos factores de reagrupamiento, de alguna manera, o de construcción de una identidad y unos poderes como convención que pueden ayudar, ¿no? Que pueden ayudar. Habíamos visto mucha disgregación. Y yo creo que está empezando, espero, a surgir la conciencia de hay una pega que tenemos que hacer, pongámonos a hacerla de una vez por todas. Pero de alguna forma cuando tú traes lo del himno, este proceso, si lo miramos desde una perspectiva integradora, está carente de simbología integradora. Es como cuando en algún minuto decidimos sacarle la estrofa de los militares al himno. Y todavía hay algunos que se la resisten y que cuando pueden se la cantan en privado, digamos. Entonces, de alguna forma, parte de del llamado a esta constituyente es generar también esas nuevas simbologías, que no quiere decir borrar y cambiar, sino que, bueno, ¿cuáles son en las que los 155 estamos, digamos, adentro para el bien para el bien común, para el bien del país? No es menor que hayan habido 145 votos ayer en el tema como que se está hablando respecto a la forma. Entonces, esas señales, de alguna forma, van a estar requeridas socialmente de presión por resultados, además que hay campañas, digamos, para poder mostrar que esto está siendo ineficiente, entonces la opinión pública está siendo vilipendiada con eso, pero al mismo tiempo van a ir generando ciertos espacios simbólicos que pueden generar más cohesión, o sea, y que pueden generar lo que decías tú, nuevas formas de conversar, que es lo central, porque la conversación de trinchera no nos la única salida que tiene es la esperanza de los que tienen algunos en el plebiscito de salida, al final. Bueno, yo creo que también la chilenidad tiene un rol que jugar. O sea, digo las tradiciones, ¿cierto? Porque al final uno puede cambiar la Constitución, puede cambiar muchas cosas, pero hay tradiciones que se mantienen, ¿no es cierto? Una cosa es que uno quiera limpiar las cenizas, ¿no es cierto? Y otra cosa es que quiera apagar el fuego. Yo creo que cosas como los símbolos patrios de la bandera, ¿no es cierto?, del himno, probablemente las fiestas patrias, cuando juega la selección chilena, la Teletón, son elementos simbólicos muy fuertes de aglutinamiento, pero tal vez son a nivel de una superestructura, son demasiado simbólicos, eso es lo que quiero decir, lo encuentro demasiado simbólico. Y probablemente no son suficientes para convocar un nosotros común, en el que yo realmente me siento integrado, y eso se hace en la convivencia. La integración se siente en la convivencia, la inclusión se siente en la convivencia, la exclusión también. Sí, entonces, ¿cuáles son los nuevos símbolos que generan pertenencia, inclusión, que dejan de lado la dominación y la exclusión? No solo símbolos, sino que articulados, prácticas reales, es lo que viene ahora. Pero yo creo que siempre la llama de la tradición y de las prácticas está en la gente, entonces es algo que es muy difícil de apagar. Y creo que el himno de ayer lo mostró. Acuérdate que cuando se abrió la convención casi no se pudo cantar el himno. Muchos hablaron inmediatamente del fin de la República, del Estado plurinacional y muchas cosas. Pero bueno, ayer se cantó el himno. O sea, eso tiene una fuerza, la fuerza de las tradiciones es bien grande. Porque como te digo, creo que no hay que confundir las cenizas con el fuego. Hay cosas que hay que dejar en el pasado y hay cosas que hay que mantener. Pero y en ese sentido, como nosotros cuando lo hacemos, lo vemos desde la perspectiva evolutiva cultural y miramos el fenómeno de Mandela, que ocupó de alguna forma esta mirada también para su proceso, y aparece la estrategia de ocupar el rugby como una forma de unificar, de poner un nosotros más grande. Podríamos decir, claro, cuando la selección chilena está ganando, porque en este momento, digamos, le ha ido pero horrible,
genera ese espacio de chilenidad, ese espacio de chilenidad que nos puede gustar o no nos puede gustar su manifestación, pero es un espacio bastante transversal. Pero la simbología tradicional está puesta en la lógica de esto es parte de la oligarquía, esto es parte de lo que nos tiene sometido, esto es parte de lo que nos ha excluido. Y ahí aparece esto que conversábamos ayer, de la voluntad de convivir, de cuál es la simbología que se necesita para que aparezca esta voluntad de convivir, de generar ese espacio de convivencia nuevo en el cual el otro efectivamente es un legítimo otro, el otro es un otro que piensa distinto, tiene formas de resolver distinto, valora cosas distinto, pero estamos bajo un mismo paraguas y nos podemos coordinar y podemos generar ciertas visiones comunes de lo que es el bien común. Y eso requiere voluntad, y eso requiere otro tipo de conversación. Claro, porque en un sistema de castas la convivencia se hace por castas y en esas capas, ¿no es cierto? No. Entonces la pregunta es si acaso queremos convivir, una pregunta súper legítima e importante. ¿Quiere la vieja élite convivir con la ciudadanía que emerge? ¿Quiere el movimiento social convivir con los sectores políticos, por así decir, más tradicionales? Bueno, si no queremos convivir, no hagamos juntos una constitución, porque entonces es un fracaso en la partida. ¿Cómo armar esa forma de convivencia? Es el desafío de la constitución, pero la pregunta es primero. Y creo que el símbolo de ayer es bueno, es muy bueno. O sea, no sé si queremos todos convivir, no sé si bajo la misma forma, no sé, pero bueno, estamos todos en un territorio bajo un cierto techo y eso lo vamos a mantener y lo vamos a valorar. Creo que es una señal importante respecto del afán y el deseo de convivir. Y ahí hay algo que siempre lo planteaba Maturana, digamos, como en todo proceso de cambio tenemos que mirar qué queremos conservar. Esta lógica, estas nuevas morales que aparecen bajo la misma lógica, no aparecen con una lógica de integración, de reconocimiento, nos paramos sobre esto para poder estar teniendo esta conversación. Llegamos a esto dado lo que fue sucediendo. Entonces, aparece la misma lógica de nosotros nos transformamos los nuevos Torquemada del asunto porque nosotros tenemos esta investidura, digamos, popular, esta investidura social que nos da legitimidad y por lo tanto los venimos a sacar del estrado, digamos, para pararnos nosotros. Pero no deja de ser un péndulo. Entonces, ese espacio no es un espacio habilitante tampoco de una nueva convivencia. Cuando construyamos una nueva ética país, digamos, pero si venimos a hacer pelear las morales, vamos a seguir en problemas. Estás muteado. Lo que pasa es que hay una obra aquí al lado y hace un poquito de vibración, entonces trato de mantener un rato en silencio para que no entre el audio. Pero, muy bien, pero claro, lo que pasa es que cada uno tiene su moral también, pues entonces si vamos a discutir de moral, ¿cuál es la moral correcta? Entonces ahí nos entrampamos en un fenómeno absurdo, ¿te fijas? Porque además está cuestionando. O sea, cuando yo digo esta es la moral correcta, estoy automáticamente cuestionando tu moral y tratándote finalmente de inmoral. Entonces la pregunta es cómo quieres convivir conmigo si me estás tratando de inmoral y me estás haciendo un juicio valórico. Es muy delicado el tema de los juicios valóricos, no solo porque uno también puede equivocarse y fallar, sino porque va a lo más profundo de lo que las personas creen, o son incluso. Entonces es muy, muy sensible. Por eso el llamado tal vez a no hacer estos juicios morales y a trabajar desde el afán de convivencia, desde el respeto mutuo, desde el respeto por el otro. Pero y sobre todo porque si lo miramos como evolutivamente, es una lógica que está anclada en un paradigma del orden, que hay algo ordenador de arriba hacia abajo que establece cómo deben ser las cosas. Y en ese espacio, necesariamente, si mi orden es distinto al tuyo, si mi paradigma ordenador es distinto al tuyo, aunque tenga la misma lógica detrás, vamos a quedar uno adentro y uno afuera. Vamos a ser unos los herejes y unos los justos. Entonces, ahí es donde generamos un movimiento regresivo hacia ciertas estructuras que al final tienen la misma lógica oligárquica de otra forma, digamos, como el paradigma de fondo es de la misma forma.
Vamos a ir a una pausa musical y volvemos en Contingencia Evolutiva con Daniel Fernández.